hoje, felizmente, temos protagonismo feminino na mesa, né? Eu sou um mero mediador. No primeiro momento, a professora Glória Elias, que é pós-doutora em Ciências Humanas e Sociais pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires e doutora em Filosofia, pesquisadora do CONICET, vai falar sobre acciones e contradições en el rol de los misioneros franciscanos en la época de la colônia, perspectivas filosóficas. E, num segundo momento, depois do coffee break, a professora Luciana Cruz de Souza, que é graduada pela UFMG, mestre e doutora pela Unirio e professora do curso de Museologia, vai falar sobre patrimônio cultural, sobre a crítica decolonial. Mantenhamos a mesma metodologia de ontem. A professora Glória vai fazer a sua apresentação, depois a gente abre para o debate, fazemos um breve coffee break e voltamos. Tudo bem? Então, professora Glória, bem-vinda, muito obrigado por estar aqui participando do nosso evento. Fique à vontade. E quando estiver faltando 10 minutos, eu te aviso. Tá bom? Bien, bien. Fica à vontade. Buenas tardes. Primero agradecer a la facultad y a los amigos de Brasil para poder seguir haciendo filosofía en momentos tan oscuros, no solo para Brasil, sino también para Buenos Aires, para Argentina. Me permito hacer esta reflexión primero. Son momentos difíciles para quienes hacemos humanidades y ciencias sociales en Latinoamérica. Y pensaba cómo esta sensación de inseguridad para pensar libremente también estuvo presente en la historia de nuestra América, que es lo que ustedes son los expertos, yo solo hago filosofía, no hago historia, pero me atrevo a traer esta propuesta que tal vez nos llene de alguna manera de esperanza en lo que es el sentido de la resistencia a la dominación. Yo voy a leer en español y voy a intentar falar en portugués, porque quero poder fazer uma conversa entre nos. El trabajo se llama Acciones y contradicciones en el rol de los misioneros franciscanos en la época de la colonia, perspectivas filosóficas. Quisiera iniciar este trabajo enmarcando mi reflexión en lo que llamamos el inicio de la conformación del Estado-Nación argentino, después del proceso de conquista, pero también después del proceso de las guerras de independencia. Ubicados a mediados del siglo XIX, propongo reflexionar las acciones y las contradicciones en el rol del papel de los franciscanos en esta instancia, es decir, en la vinculación con las comunidades indígenas que habían sido conquistadas. Acá pongo las fuentes bibliográficas con las que trabajé, muchos son historiadores jujeños. Y aquí voy a presentar as missões e reduções na zona do Jujuy. Jujuy é uma província que está ao norte da Argentina, perto do Salta. E a região que você vê é o que se chama fronteira do Chaco Salteño, que está ao limite com Bolívia, Paraguai e o Brasil. É o mesmo mapa que vocês podem ver o que é Paraguai, Brasil, Bolívia. Ou seja, que a história da colonização e o papel que tiveram os franciscanos é um elemento común a América. Bien, la conformación de la República tiene las misiones franciscanas con el propósito de organizar la propiedad y la mano de obra que habitaba en tales tierras. A partir de la noción de propiedad y a la vez la concepción de mano de obra que está habitando esas tierras,
nosotros podemos seguir una investigación sobre las diferentes resoluciones de las formas coloniales de distribución de la tierra, por un lado, los diferentes derechos sobre la propiedad sobre la tierra y los diferentes conceptos de propiedad. Como nosotros vamos a ver en lo que es el proceso de América, en América se da un proceso que se llama de desamortización, que se inicia en el siglo XIX, pero que tiene sus antecedentes en la Europa del siglo XVIII, que consistía en poner fin a las formas de propiedad de la tierra del antiguo régimen. Eu penso que o antigo regime foi uma forma de pensar a propriedade como uma propriedade coletiva, comunitária. Mas com o surgimento do capitalismo e com ele a classe social que é a burguesia reclamou uma propriedade que seja individual, libre y plena. En este sentido, nosotros podemos decir que en cuanto individual, la tierra podía ser poseída por una sola persona. Era esto una apetencia que entraba en contradicción con las diversas formas de propiedad comunal del antiguo régimen, incluida la propiedad indígena. En cuanto libre, su titular debía tener la capacidad irrestricta de enajenarla, dividirla y explotarla. Y en cuanto plena y absoluta, en un mismo titular recaerían todos los derechos, a diferencia de lo que sucedía hasta ese entonces con la propiedad feudal, que estaba desmembrada, generalmente compartida por varios titulares, cada uno con algún derecho a la cosa y ninguno con la totalidad. Por ende, nadie tenía libre disposición. Nosotros podemos distinguir un proceso, entonces, hay una diferencia entre lo que se llama un proceso de desvinculación, que es el reemplazo de la propiedad comunal por la propiedad privada. Ese es un proceso de fiscalización o expropiación que está directamente vinculado a la pérdida o conservación de los derechos de propiedad. Es decir, se puede hablar, no es lo mismo un proceso que consiste en que la propiedad comunal quede en propiedad privada de un sujeto o del Estado, del proceso en que es el Estado el que se apropia de las tierras de la comunidad, en este caso de las comunidades aborígenes. Me interesa detenerme, porque provengo de Jujuy, de lo que fue los marcos de legislación relativas a las tierras de comunidades indígenas en Argentina antes de la promulgación del Código Civil en 1871. Entonces, antes de ese Código Civil, las leyes de propiedad de tierra dependían de cada provincia. En el caso de Salta y Jujuy, en 1825, por ejemplo, el gobernador de Salta autoriza al teniente de Jujuy a terminar en toda su jurisdicción con el régimen comunal. Acá hay una ley que termina con el régimen comunal, dividiendo los terrenos entre los mismos indígenas a título de propiedad privada. En 1833, el gobernador de Salta ordena al gobernador de Jujuy finalizar con todo lo que sean los cacicazgos y comunidades, distribuyendo los terrenos. En 1835, en Jujuy, ya a partir de su autonomía, se prohíbe toda venta y enajenación de sitios y terrenos pertenecientes a las comunidades de los indígenas. En 1839, en Jujuy se establece la pertenencia al Estado provincial de las antiguas tierras comunales de la quebrada de Humahuaca y se dispone de ellas para distribuirlas en arrendamiento o vender bajo el contrato enfitéutico. En 1860 se dispone la enajenación de la tierra pública, tanto de las tierras de enfiteusis como aquellas tierras consideradas baldías.
También en 1872 el gobierno provincial considera que el otorgamiento de la encomienda durante el proceso de la colonia no implicaba derechos de propiedad territorial. Y finalmente, en 1877, un fallo de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación declaró propiedad del fisco jujeño las tierras del norte de Jujuy, como son Casabindo y Cochinoca. Es decir, o sea que se puede ver un proceso de privatización, se puede decir, privatização das terras dos indígenas, que está en una primera etapa, os governos republicanos reconheceram os direitos indígenas às terras comunitárias, por causa da necessidade de ganhar a boa predisposição dos povos indígenas com um novo governo revolucionário. É aí um interesse particular que os indígenas puedan acompañar este espíritu revolucionario. Mas depois há uma segunda etapa que começa quando terminaram as guerras de independência e o conflito como na Confederação Peruana-Boliviana. A coroa espanhola tem domínio direito e as comunidades indígenas o domínio útil das terras. Lo voy a decir en castellano, el enfiteusis es el dominio, el uso y usufructo de las tierras, pero habiendo perdido ya el derecho o la propiedad milenaria o ancestral de las mismas, que pasan a ser, bajo la figura del derecho de guerra, propiedad de la corona. Y una tercera etapa que implica una vuelta al derecho de propiedad privada indivisible. Con este breve enunciado de los hitos principales de la legislación relativa a las tierras de las comunidades indígenas, queda en evidencia entonces que hay normativas que tienen que ver con la conformación de la República Argentina, donde surge una clara voluntad de imponer la propiedad privada, titularizando individualmente propiedades comunitarias. En la provincia de Jujuy, la teoría de que solo habían poseído el dominio útil de las tierras se impuso en 1839 y se mantuvo hasta que se zanjó el último conflicto de la etapa que se llamó desamortizadora en 1877. Então, eu penso que a conformação da República é a dominação das terras, mas também o conceito de fronteira, que é tão caro para o professor Sérgio, o professor Leandro, que em Jujuy falaram muito sobre este conceito, fronteira, e também eu penso que vem da mão do conceito de deserto. Aqui a foto é uma missão franciscana, São Francisco de Laigi, em Formosa, en la zona do Chaco Sauteño. No solo la propiedad de la tierra, es decir, un elemento material y económico, fue un elemento de conflictividad en la conformación de una república, en este caso de la República Argentina, sino también el concepto de frontera, que puede ser abordado simbólicamente y que viene de la mano con la noción de desierto. Como plantean los historiadores en general y también los historiadores locales, las fronteras podemos acordar entonces que son construcciones sociales que tienen una historicidad. Esto es importante, el concepto de frontera posee de suyo una historicidad y por eso me animo como filósofa a tomar este concepto como una categoría simbólica que me permite a mí y a nosotros plantearnos la pregunta: ¿quién es u otro? ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro que está más allá de la frontera? Esta es una pregunta profundamente filosófica, pero también política. ¿Quién es entonces el enemigo de la nación? O del espíritu de conformación de la nación. Como señala Grimson, la noción de frontera
no es solo un límite entre estados, sino fundamentalmente una línea de expansión interna que en el caso de la conformación de la nación distinguía, por un lado, una sociedad nacional de una sociedad aborigen. Esto es importante también para mí, pensar este binomio, ¿no? Del lado de adentro, los nacionales, del lado de afuera, los aborígenes. Por eso una historiadora, Ana Teruel, dice, había frontera allí donde existían aborígenes sin someter y por ende tierras sobre las que el Estado no ejercía un efectivo control. Es decir, que un deserto aborígenes, ¿se escribe así? Sin subimechir, aborígenes sin someter, eso era el desierto. En este sentido, estas zonas de frontera van a ser el lugar donde va a trabajar la evangelización, la cristianización. Es así que en la zona de la frontera del Chaco, al final del siglo XIX, que es una región muy rica también geográficamente para lo que va a ser la conformación de la nación, es una zona comprendida entre los ríos Pilcomayo, Paraguay, Paraná y Salado, donde, si bien se la llama como se tiene el concepto ideológico de desierto, estaba habitada por diversos pueblos indígenas que pertenecen a diferentes etnias. Los guaycurúes, que son pilagaes, tobas y mocovíes, los mataco-mataguayos, huichís, chorotes y chulupíes, y las tribus tonocotés, tapietés, chanés y chiriguanos, que estaban en fuerte disputa con los que serían los ciudadanos civilizados y los españoles. Y la disputa es por la tierra. La disputa principal es una disputa económica sobre quién domina las tierras que son fuente de riqueza, ¿no? Estos son los malvados indios chiriguanos que van a disputar el proceso de civilización. Aquí con ustedes una foto de lo que son los ruines y malvados y temidos indios chiriguanos, que si bien efectivamente eran beligerantes en la resistencia, asaltaban las poblaciones de los civilizados, los poblados que se habían armado en la zona de la frontera, y mantenían la resistencia en estas condiciones, como ustedes pueden ver, impidiendo el proceso de colonización. Este es con los que yo traigo una foto para que se comprenda con quién se estaba, la disputa con quién era, ¿no? Es entonces que el gobierno argentino decide poner fin a este enfrentamiento y lleva adelante la ocupación militar de lo que se llamó la campaña del desierto. Quiero explicar acá. Por un lado, la Constitución Nacional Argentina de 1853 dice proporcionar seguridad a las fronteras, preservar un tratamiento pacífico con los indios y promover su conversión al catolicismo. Es decir, que los inicios del Estado republicano argentino es un Estado católico. Segundo, en 1876 hay una ley de inmigración y colonización que atribuye a las misiones religiosas la función de atraer a los indígenas para una vida civilizada. En 1884 y 1911, la campaña del desierto, donde los indígenas son sometidos y el desierto pasa a ser dominio del Estado. En 1884, una ley de organización de territorios reitera esta atribución a las misiones porque encontraba en las misiones el elemento de mediación entre los gobernadores de la República y los aborígenes, los indígenas. Y es en 1900, a pesar de ese marco de pacificidad o pacificación que dice la Constitución, en 1900 el presidente Julio Argentino Roca autoriza, después de la campaña del desierto que estaba funcionando allí, a franciscanos a crear 3 misiones. La misión de San Francisco de Laichí, la misión de San Francisco de Tacaglé y la misión de Nueva Pompeya. Esta es una imagen de la frontera del Chaco salteño. Y aquí una misión franciscana
cómo era la organización de los franciscanos en relación con, en este caso, la foto es de los chiriguanos. Entonces, la primera expedición militar organizada expresamente para ejercer el pleno dominio soberano sobre estos territorios se realiza en 1870 y finaliza aproximadamente en 1917, logrando el objetivo perseguido, esto es, la reducción y la pacificación de las tribus. Las campañas militares de ocupación del Chaco tuvieron lugar desde 1884 a 1911, años en los que la resistencia indígena fue aplastada por las fuerzas del ejército y se generaron las condiciones para someter el desierto al Estado Nacional y organizar así los territorios de Formosa y Chaco. A su vez, políticos, intelectuales, militares, religiosos discutían qué hacer con los sobrevivientes tanto de las campañas del norte, campaña del desierto del norte, como de las campañas del sur. A la vez que se debatía quiénes estaban en mejores condiciones de hacerse cargo de la tarea de incorporar los que habían sobrevivido a la República. Por ello, como indican algunos autores franciscanos, no será sino a partir de la segunda mitad del siglo XIX que las autoridades republicanas de la Confederación Argentina volverán a prestar atención a la política de colonización de la frontera chaqueña y serán justamente los nuevos franciscanos los que intentarán internarse en el Chaco, y estos provenientes de Italia, de la Escuela Propaganda EFIDE, fundamentalmente. Serán entonces los franciscanos el instrumento para proceder al proceso de integración de los indígenas en este nuevo orden republicano. Pero este proceso de incorporación de los indígenas al nuevo orden republicano va a estar lleno de tensiones. Yo quiero mostrar entonces un pequeño video sobre cómo era la organización de los indígenas del Chaco salteño. Ambientalmente, esta región del Gran Chaco tiene una vegetación, una formación fitogeográfica que se conoce como Parque Chaqueño. Es decir, era básicamente a la llegada de los españoles un conjunto de zonas herbáceas y isletas de monte. Era una zona especialmente abundante en fauna de diverso tipo, desde ñandúes hasta jaguares, pasando por una enorme variedad de caza menor, incluyendo guasunchos y otro tipo de venados, que la hacía como un espacio particularmente propicio para la caza y la recolección. En general son grupos que tienen una movilidad estacional, que suelen reunirse más en la época de abundancia, en grupos más grandes, y en la época de sequía y de escasez de alimentos se dispersan en pequeños grupos más reducidos y que caminan o transitan zonas más o menos delimitadas en las que siguen circuitos o recorridos que suelen ser siempre más o menos los mismos, con paraderos e incluso apostaderos de caza. Ambientalmente, esta región del Gran Chaco... Ao interior dos franciscanos há uma tensão de visões respeito dos aborígenes. Por um lado, o mito do bom selvagem, que é uma visão paternalista, que pensa que os indígenas são tabula rasa, que pode ser educada seguindo os princípios da cristianização, mas, por outro lado, também há uma compreensão que é o inimigo, é o outro radical, porque o processo de civilização é um processo de cristianização, é um Estado católico. Então, Peliqui, que é um franciscano, diz: é necessário esperar que os selvagens se tornem homens primeiro, para depois serem verdadeiros cristãos e não apóstatas ou bárbaros bautizados. Eu penso que esta é
a imagem mais forte que se tem dos aborígenes não são homens. E é o franciscano, a religião católica, que vai possibilitar que essas coisas, esses seres, possam ser humanos, homens. Los denominados chiriguanos, que eran beligerantes y combativos, no encajan entonces en la figura del buen salvaje, que es un mito que a la vez los franciscanos traen desde Europa, ¿no? No había tal buen salvaje en la figura de los chiriguanos. Por eso los franciscanos comenzaron a ver en ellos al otro radical, al enemigo, al que atentaba con el proceso ineluctable de la civilización. Proceso que para estos misioneros no era otra cosa que la cristianización. Por eso Pellicchi decía entonces que para ser hombres, primero había que esperar que sean hombres para poder recién bautizarlos. Y el proceso de hacerse hombres era un proceso de ligazón con la tierra bajo los conceptos de productividad que tenía este nuevo Estado, que era un concepto fundamentalmente capitalista en la organización del trabajo. Por eso Pellicchi, en 1900, que es un padre franciscano, Pellicchi dice en uno de sus relatos: son estos indios pobres y rudos e ignoran toda arte, no saben ni contar hasta 20, no tienen otras ideas sino aquellas materiales que han percibido por los sentidos. De consiguiente, su lengua se compone de pocas palabras y voces. No tienen ninguna religión. Sin embargo, son supersticiosos en sus reuniones y bailan llamando con gritos al demonio. Y por medio de un brujo, que es el médico de ellos, le consultan sobre la enfermedad de alguno o sobre los sucesos futuros. No reconocen la indisolubilidad del matrimonio, pero tampoco admiten la poligamia. Cuando no les gusta vivir más con su mujer, se casan con otra. Pero si han tenido con ella algún hijo, entonces es muy difícil que se separen. Viven en la mayor pobreza e indigencia que puedan imaginarse en la tierra. Sin embargo, no se afligen ni se desesperan. Más bien viven muy tranquilos y alegres, contentos de lo que diariamente les suministra la providencia. Como podemos ver, esta concepción es una concepción que curiosamente produce una contradicción al interior del carisma franciscano, donde la pobreza era un valor. O sea, para los franciscanos la pobreza es un valor cristiano que, visto en el otro, en este caso en el enemigo radical, es motivo de desprecio. Por otro lado, la idea de trabajo que traen los europeos franciscanos es un trabajo que tiene que ver con un trabajo organizado agrícolamente, mientras que, como vimos en el video, dadas las condiciones geográficas de la frontera del Chaco salteño, sembrar la tierra era un absurdo, porque los ríos, Pilcomayo fundamentalmente en sus crecidas, de alguna manera avasallaba con todas lo que ellos estaban intentando sembrar. Por eso era imposible pensar en hacer una agricultura al modo en que la pensaban los franciscanos, en un terreno que tenía vida, que se movía, que no era siempre regular. Esto va produciendo entonces también una serie de contradicciones al interior del trabajo franciscano, fundamentalmente en lo que entendían que era la cristianización y cómo esto llevaba a la civilización. Entonces, las contradicciones se dan principalmente porque hay una pretensión franciscana de controlar el mercado de trabajo. No podemos negar, es un absurdo creer que la cristianización es simbólica, solamente simbólica, y que no tiene un interés económico. Pensar una dominación sin pensar dominar las condiciones materiales de aquellos que son dominados es un absurdo. Ni siquiera los propios franciscanos, que venían envueltos en la figura de paz y pobreza,
tenían esa idea, sabían que para dominar había que controlar el mercado de trabajo. Y esto produce una contradicción y un enfrentamiento entre los franciscanos con el Estado, que también quería dominar, y con el brazo militar de la conquista y de la colonización, que era un brazo militar asesino que exterminaba a los indígenas, a los que sí los franciscanos se oponían. Entonces, todo el proceso de colonización y el proceso de la conquista del desierto llevó, de alguna manera, a darse cuenta que con esos indígenas que habían mantenido con vida, se los podía incorporar al Estado a partir de ser una mano de obra en lo que serían las explotaciones económicas de la organización de nuestra república. Fundamentalmente había debates parlamentarios en ese momento en que lo que se debatía era si los obrajes y los ingenios eran los lugares más eficaces para conseguir la civilización de los indígenas. Aquí hay una foto donde nosotros podemos ver cómo eran las viviendas de esa mano de obra, ¿no? Esas eran las condiciones en las que la mano de obra trabajadora era incorporada a la civilización. En suma, y siguiendo a otro historiador jujeño, la concesión de la tierra era la base del proyecto misional que permitía convertir a los bárbaros en esto, que es ser civilizado. De esta manera, las reducciones y las misiones se volvieron el núcleo urbano que permitía mantener la concentración y el control de los indígenas. De manera que cuando el cuerpo estuviera reducido y sujeto a la tierra por el principio de propiedad que se había impuesto desde un sistema capitalista, los indígenas podrían alejarse de dicho centro de reducción y asentarse en lotes rurales cercanos a los límites de la misión. Así, el encierro se vuelve el dispositivo necesario para la civilización. El adentro y el afuera marcaron una frontera simbólica. De este modo, cualquier partida, cualquier intento indígena de salirse de esa reducción o de ese lugar de trabajo significaba el fracaso, lo que llamaba a ellos a un examen cuidadoso de la situación. La defección, el huir, era interpretada como un problema moral y el monte, que había sido su casa y su hogar, aparecía bajo esta concepción de república como un signo espacial de retorno a una vida inmoral y primitiva. Luego, si sobrevivían al encierro, después de 10 años de vivir en esa misión o en esa reducción, los indígenas recibían el título de propiedad con la prohibición de no enajenar ese terreno mientras pasen 5 años. El encierro también era congruente con el propósito de desestructurar el modo de vida de esas comunidades. Por ejemplo, al iniciar la misión Laijí en Formosa, un padre franciscano decía: todo hay que crearlo entre ellos, empezando por la familia, continuando con el derecho de propiedad para que puedan formar un hogar, vinculándolos a la obediencia y respeto a las autoridades. En una palabra, hay que destruir para edificar. En suma, entonces, podemos entender que las visiones que están presentes tienen como sustrato ideológico la visión de la dominación y la cristianización para el progreso. Sin embargo, al interior de la propia orden franciscana comenzaron a haber ciertas contradicciones respecto de una visión paternalista de quienes entendían que eran buenos salvajes, con otros franciscanos que veían en ellos al enemigo radical que era incapaz de aportar a la civilización y al progreso. Por ejemplo, si nosotros salimos del ámbito religioso y avanzamos ya en el fines del XIX y principios del siglo XX, podemos haber sentido nombrar seguramente a Francisco Perito Moreno, que es el fundador del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, en Argentina, que va a referirse a los indígenas ya en el siglo XX como piezas de museo. Entonces,
nuestro pasado, estos ancestros, se toman como el concepto simbólico que se adopta de ello es que eran piezas de museo que sumaban a la historia argentina. Así, la conversión, pienso yo, de piezas de museo subliminó de alguna manera el proceso de exterminio y de matanza que vivieron nuestras comunidades aborígenes. Piezas de museo era el signo o el símbolo que ocultaba de alguna manera toda la masacre y abría una nueva etapa en Argentina que era el proceso de civilización. Así, el proyecto nacional argentino se alzó sobre la sangre de esas fronteras y esos desiertos que fueron sumados a nuestro país. Por eso esta acción de colonización ideológica va a ir acompañada de una defensa o un intento de defensa de los indígenas por parte de los franciscanos, principalmente en su lucha por la defensa de la propiedad de las tierras, frente a la pretensión de los colonos blancos que reclamaban esas tierras para sí. En este sentido, los franciscanos intentaron, invocando el derecho natural, intentaron defender la propiedad de los aborígenes y con ello intentaban defender la vida de los aborígenes. Sin negar el sentido humanitario de esta defensa, cuando intentaba defender la mano de obra y repudiaban la explotación a la que eran sometidos en los ingenios, no hay que dejar de lado también la pretensión franciscana de controlar el mercado de trabajo para que no sean desatendidas sus propias necesidades en las tierras de las misiones, y de ahí también las reiteradas peticiones de los franciscanos al poder civil de convertirse ellos, los franciscanos, en los controladores de la mano de obra indígena. Esto incluido ya avanzado el siglo XX. Por ejemplo, podemos leer a fines del XIX un pedido del padre Peliqui al gobernador de Salta que decía: ningún indio podrá salir fuera del territorio de su misión sin licencia del padre misionero. Entonces, si nosotros podemos buscar cuáles han sido las razones para el conflicto que causa el fracaso del proyecto misionero, podemos ver, por un lado, las acciones que se dieron entre los franciscanos y los civilizados, por otro lado, la pobreza de recursos económicos en que se encuentran las misiones franciscanas cuando comienzan a enfrentarse al poder civilizatorio, y este conflicto de quién domina la tierra, si los franciscanos o el poder civil. En suma, y para ir concluyendo entonces, el indígena en todos los casos, no aparece jamás como un sujeto que tiene voz propia o capacidad de elección, sino que siempre se nos muestra como un agresor, como una víctima o como un elemento a reconvertir y a moldear. Finalmente, lo que traje acá es para lo que es la zona de Salta, Jujuy, Paraguay, creo que también Bolivia, algunas fotos de lo que son patrimonios o algunos edificios históricos que van mostrando cómo ha sido el centro de reducción o de misiones a lo largo del norte de Argentina y también de América. Pero fundamentalmente creo yo que lo que intenté mostrar es que el deseo de progreso y de civilización llenó la mano de los franciscanos de sangre y eso es lo que llevó finalmente al fracaso por las contradicciones que se daban también al interior de quienes planteaban esta contradicción. Nada más. Eu queria hacer uns apontamentos. Os diferentes conceitos de propriedade, diferentes direitos sobre a terra. Isto, no século XIX, na Argentina, me hace pensar muito em Brasil e Argentina do século XX e XXI também. É recorrido que podemos ver en la Constitución de Brasil de 1988 y de
a Constituição Argentina de 94, quando estive em Jujuy, eu, Leandro, outros colegas, conhecemos uns índios quechua, sim, assentamento quechua, e que o índio, não sei se cacique, jefe local, dije que a propriedade em la quebrada de Humahuaca é comunal, pero eles tiveram que fazer uma tradução da língua jurídica, das questões jurídicas, algo muito ocidental, ¿sí? de ter que fazer contratos, estatutos jurídicos, contratar advogados, que para garantizar esta propriedade comunal, pero que a declaração de la UNESCO de Patrimônio da Humanidade de la Quebrada, por lado, foi muito benéfica para ajudar a condição indígena e sua propriedade comunal. Mira, em Brasil, a enfiteuse, juridicamente, só desaparece em 2003, de ordenamento jurídico de Brasil. Então, há 15 anos que, todavia, teníamos a enfiteuse como instrumento jurídico. Então, esta Basílica de São Francisco é em São Salvador? Sim. Jujuy. Por que é marco zero? É esta que é em marco zero, é marco de la criação, de la fundação de São Salvador? Sim, exatamente. Sim. Eu conheci, pero não adentrei, não conheci por... Y el museo está al interior. Sí. Increíble museo. Sí, de la Basílica. Sí. Sí, claro. Por favor, perguntas? Leandro? E eu vou fazer uma série de observações para nós pensarmos juntos, porque isso para mim não é uma coisa fechada, mas até um objeto de reflexão. Eu vou começar por uma série de questões. Eu vou começar de trás para frente. Desculpa, eu não falo espanhol, mas qualquer coisa a gente vai tentando numa aproximação. Você fala de um fracasso. Esse é um discurso muito comum na historiografia mais tradicional, tanto do Brasil como de outros países latino-americanos, e eu acho que a gente deve repensar um pouco esse discurso, porque fracasso depende de qual parâmetro. Eu digo sempre brincando, fracasso para quem, cara pálida? Do ponto de vista de espanhóis e portugueses, não me parece que foi um fracasso, porque eles impuseram a sua cultura, e hoje nós falamos português e vocês falam castelhano. Então, que fracasso foi esse? Que conseguiu criar uma unidade em que pese toda a diversidade que marca, aliás, é a grande contradição de nossa América. Então, é sempre um discurso que também eu vejo muito no Brasil, e eu sempre coloco que, ao longo da nossa história, nós tivemos um momento culminante, que foi o Diretório Pobalino, 1755, que marca a consolidação do Império Colonial Português com a lusitanização do Brasil. Tá? Por outro lado, os capuchinhos também vieram para o Brasil. Em 1845, nós temos o Regimento das Missões, e, através do Regimento das Missões de 1845, o Brasil vai trazer missionários franciscanos, que é uma das ordens dentro do movimento franciscano, que são os capuchinhos, que vão vir para Goiás e que vão ter um papel importantíssimo em Goiás, mas em todo o Brasil. Nós continuamos no Brasil numa velha política, na verdade não é pergunta, é mais um diálogo contigo, uma velha política que dividia, que aparece muitas vezes contraditória, mas que de contraditória não tem nada. Isso é muito bem explorado por uma colega historiadora chamada Beatriz Perrone Moisés, que trabalhou até o século XVIII,
que diz o seguinte, aparece quando a gente analisa a documentação, a legislação e as ações das autoridades civis ou não de Portugal, como se fosse ora branda, ora mais belicosa em relação aos índios, mas que, na prática, elas se complementam. Por quê? Porque você tinha duas categorias de índio. Os índios que, por algum motivo, fossem recalcitrantes ao contato e à cristianização, do século XVI até o século XVIII, e mesmo durante todo o século XIX, nós tínhamos uma política de guerra. Até o século XVIII eram as guerras justas, que é um instrumento jurídico do sistema colonial português, que, por sua vez, vem da época da Reconquista, das Cruzadas. Por outro lado, desde que os portugueses chegam aqui, e eu imagino que não deve ter sido diferente do lado espanhol, há um reconhecimento do Instituto do Indigenato, que é a ideia de que os índios têm direito às suas terras comunais, porque eles aqui estavam antes mesmo do ordenamento jurídico. Esse Instituto do Indigenato, ele permaneceu em vigor até a Constituição de 88, e só agora, há 2 anos, o Supremo Tribunal Federal do Brasil está fazendo uma releitura deste Instituto e praticamente abolindo, a partir de um caso concreto no Brasil, que foi o caso dos índios de Raposa, Serra do Sol, dos Maquis, Uapixana, na fronteira com o Brasil, com a Venezuela, quando eles colocam o marco temporal, que é uma outra discussão interessante. No século XIX, nós temos, no caso brasileiro, e eu não sei como funciona o caso argentino, mas eu faço um paralelo, claro, quando você me apresenta o deserto, nós aqui temos os sertões interiores. Os sertões interiores... Como é a palavra? Como que é? O sertão. Em inglês, a gente poderia dizer outback, né? Esse sertão interior, né? Que funciona, mais ou menos, para a nossa lógica, como o deserto para vocês. Quer dizer, a ideia de que esse sertão é um deserto. Na verdade, são as terras indígenas, mas, para nós, ele é um deserto. Onde a nossa sociedade lusitana, e eu imagino hispano, vai se expandir. Esses sertões interiores, nós continuamos dividindo os índios em 2 categorias. Os índios que não aceitam, aos quais nós fazemos guerra, no caso do Brasil, a instituição dos chamados presídios militares. O que são esses presídios militares? Eu faço uma imagem, eu brinco com meus alunos quando eu estou dando aula sobre esse tema, que eu digo que é uma espécie de Forte Apache, versão sul-americana, dos fortes Apache que a gente vê nos filmes de faroeste. Um misto de instituição penal, um projeto de colonização, de ocupação e de urbanização, inclusive, do interior, para aqueles índios belicosos. Para os índios que se aliam, os aldeamentos, que até o século XVIII se dava via descimento, via aldeamentos jesuíticos, dominicanos, mas principalmente jesuítas, dominicanos e mercedários. São as ordens que funcionaram nesse período. No século XIX serão os franciscanos, até o final do século XIX, no caso brasileiro, e depois começam a chegar os salesianos, né? Mas, majoritariamente, no Brasil, foram os franciscanos, tal como as missões que você fala. Eu posso citar Genibu, toda essa região de Goiás e Tocantins, muitas das cidades que nós conhecemos hoje têm sua origem nesses aldeamentos oficiais. Esses missionários vieram com esse ideal de civilização. A ideia sempre era o controle da mão de obra. No caso brasileiro, havia uma questão mais grave, que era a possibilidade do final da escravidão africana. Então, desde 1850, havia uma preocupação de encontrar um substituto para a mão de obra. E aí é onde entra o projeto de catequese e civilização via trabalho. Olha só como dá para a gente fazer um paralelo, em que pesa as diferenças, claro, toda a comparação se dá não pelas semelhanças, mas pelas diferenças. E eu acho que daí dá para a gente fazer trabalhos interessantíssimos. Essa relação desses missionários, em nome desse ideal de catequese, civilização, e um detalhe, eu não sei como se deu na Argentina, mas no Brasil, o século XIX é a primeira vez em que o índio é colocado em xeque na sua condição de humano. Isso é dito pela professora Manuela Carneiro da Cunha, na sua obra monumental, Os Índios na História, a História do Brasil, que é
um livro belíssimo que coordena e praticamente fala da virada dos estudos historiográficos sobre índio e indigenismo no Brasil. Em que ela questiona, ela inclusive faz uma apresentação de um capítulo sobre o século XIX, falando que, por incrível que pareça, algo que nunca foi colocado em xeque pela coroa portuguesa, a própria humanidade desses índios é colocada em nome desses princípios científicos. Diferentemente da Argentina, o Brasil, quando ingressa ao século XX, nós temos uma disputa no campo político aí do que fazer com os índios, e aí quem vai ganhar essa disputa em relação a uma proposta de catequese salesiana e católica são os militares positivistas republicanos que vão... O Brasil vai ter o seu Serviço de Proteção aos Índios, criado em 1910, em torno dos ideais positivistas do Marechal Rondon, com o lema morrer se preciso for, matar nunca, que é uma mudança de paradigma, enfim, que um ideal humanista, etc., e que vence esse campo de disputa em relação à Igreja Católica, o que faz uma diferenciação dos demais países da América do Sul, né? O que dá um viés um pouco diferente, que é essa influência do positivismo. Mas, no século XIX, eu vejo muito mais semelhanças do que diferenças, quando eu vejo a situação de Jujuy, a ideia desses índios, o que vocês chamam de deserto como uma área não civilizada, para nós são sertões. Esses índios vão ser trazidos, os índios aldeados vão passar justamente por essa prática, através do controle dessa mão de obra, da disciplinarização, da preparação de uma mão de obra possível para substituir o trabalho escravo. E aí talvez seja também uma outra diferença, porque a questão da escravidão aqui foi muito mais forte. E a ideia era encontrar uma solução em que, de um lado, a mão de obra indígena vai ser uma possível solução, e a outra vai ser a imigração europeia, Sim. que vai ser feita em larga, principalmente no sul do Brasil, no centro, principalmente para o sul, e de açorianos, e muito menos, o Brasil teve, mas muito pouco, de colis chineses. Leandro, vou falar en español Sí, sí. para ser justa. Ajá. En principio, vos decís que estás en desacuerdo con el concepto de fracaso. Entiendo. Sentido apenas. Sí, Eu acho que há fracaso. sí, mas temos que pensar em termos dessa política. pero es el propio Micheli, el franciscano que escribe, que hace sus relatos, sus narraciones, el que habla de fracaso porque entiende que la resistencia de cierto sector, digamos, hay gran sector de la población indígena que es sometida pacíficamente, como vos vas señalando. Pero también hay un sector que resiste aún cuando es incorporado. Bueno, esto el experto, debo decir que el experto en el tema es Leandro, pero igual me permito repensar filosóficamente esto, porque hay un sector que es incorporado pacíficamente, pero que no renuncia a ese etos, a esa concepción de lo que es la vida o la concepción religiosa o lo que entienden ellos por lo trascendente, que nosotros podemos ver inclusive hoy en el noroeste argentino, que es lo que yo conozco, que pervive y se defiende. Inclusive actualmente el Estado Nacional hoy hace uso de esa pervivencia ancestral de ciertos valores para usufructo estatal a partir de la imagen del turismo. Más allá del uso que se haga respecto de la resistencia o de la pervivencia de nuestras comunidades indígenas, yo creo que el franciscano lo recibe como un fracaso, el que escribe lo recibe como un fracaso, porque la resistencia fue fuerte, sea pacífica o sea armada, hubo resistencia. Que yo lo que entiendo es que 1900 y todavía sabemos que los someten, los matan, los someten, hay un proceso no es esclavización como en Brasil, pero al reducirlos a un modo de estar en la tierra, donde la tierra configura la identidad, ¿no?
la identidad indígena, pero lo ubican de otra manera, es como los modos, diría Marcel, de ir volviendo miserable la condición humana, ¿no? Hay un proceso de martirizar la condición del indígena para entender que tiene que morir para nacer a la civilización. Sin embargo, ellos que tienen el poder, digo los franciscanos y el Estado, dicen en sus relatos que el proceso va fracasando porque hay resistencia. No dicen hay resistencia, dicen son beligerantes, sucios, roñosos, no aceptan el trabajo. Hay una resistencia en su condición de lo que entienden ellos que era la vida en ese momento, ¿no? Es decir, que acepto, entiendo por qué no hay un fracaso, sobre todo en Argentina, donde el Estado quiere prohibir la educación sexual integral desde parámetros que no sean los católicos, es decir, está instalado, pero yo creo que la resistencia está metida ahí, ¿no? Está latente. Pero contesto y ya. Lo segundo, respecto del derecho de tierras, en lo que se dio en el noroeste argentino, yo calculo que también en Brasil hay una distinción. Como estamos, digamos, el proceso de conquista se da bajo el derecho de guerra que tiene la corona española, y entonces las tierras son tomadas bajo el derecho de esa guerra que es ganada, y ahí aparece esta distinción entre el derecho directo y el derecho útil, ¿no? Que ustedes también, los historiadores, deben conocer a la perfección, porque el indígena sigue viviendo de la tierra, pero ya no es su tierra, aun cuando, como vos decís también, Youssef, hay después, con procesos de lucha y de conquista sobre los derechos de la propiedad comunal, perviven hoy ciertas intenciones de devolver la tierra a sus dueños originarios, aunque debo decir que han sido ahora, antes de que yo venga acá a Brasil, cortaron la ruta en Tilcara y Purmamarca y fue violenta. Cómo lo sacaron de la ruta, eran mujeres y niños en su mayoría, están filmados, fue violenta la situación y pusieron presos a los niños menor de edad, que es la primera vez que pasa. Demorados, fue el juez de menores, y lo que estaban reclamando era el derecho a propiedad. Esto es la semana pasada. Y después, yo pensando también, vos hacías referencia a lo que es el desierto. Entiendo que hay una, digamos, se incorporan las zonas de desierto y hay una profunda resistencia que aparece de modos novedosos, si se quiere, ¿no? Porque uno piensa la resistencia, el prejuicio es la resistencia armada, pero creo que hay otras maneras de resistir que van modificándose y van resistiendo a ese sometimiento. Y en eso yo me quería centrar en tu aporte, en lo que vos hablaste sobre el humanismo. Dijiste al final, hablabas del humanismo y de lo que es, cómo se logra ser persona para el franciscanismo. Y con esto ya dejo la palabra que circule, pero el franciscanismo tiene como centro de lo que se entiende la persona la noción de libertad. O sea, si yo no soy persona, no puedo ser libre. Los franciscanos ven en los aborígenes a ojo de buen cubero, porque en realidad no eran ni antropólogos ni estudiosos, sino que por el hecho de lo que ven, ese modo en que viven les parecía que no alcanzaba, de alguna manera, la racionalidad, lo que Kant diría la mayoría de edad. Y esta mayoría de edad le es negada bajo el derecho de guerra. Es complejo porque hay una invasión y es un derecho de guerra y te arrebato de tus tierras y también además digo que sos incapaz de ejercer la libertad. Que es para mí es una crisis que vive el humanismo franciscano, porque es el propio humanismo franciscano el defensor de la libertad individual. Y en ningún momento cuando uno estudia lo que es el pensamiento franciscano desde sus inicios, ¿sí? Y los franciscanos del siglo XIII, no hay elemento que haya habido en los aborígenes para que diga que ellos no tenían ese núcleo del humanismo que es ser persona y ser persona es ser libre. Es decir, que ni siquiera desde sus propios dogmas de fe pueden justificar el sometimiento. No hay manera de justificar, ni teóricamente encuentran ellos. Por eso me parece a mí que es continua también la tensión que vive el
el que va a evangelizar, ¿no? Porque Cristo también, ellos dicen, no se muestra ahí, pero las condiciones de vida son las condiciones que Cristo promulga también para ellos que eran creyentes del texto sagrado, ¿no? Que era esto, la pobreza, el vivir de lo que la tierra permite, en ese sentido la libertad. Bueno, es decir, yo voy pensando y encuentro elementos también en común, pero también me parece que hay elementos que está bueno repensar como modos nuevos de resistencia, tal vez, ¿no? En nuestras comunidades. Boa tarde a todos e a todas. Glória, felicitações por tu ponencia. Usted ha hablado que uno de los objetivos de las misiones era el control sobre la mano de obra, sobre el trabajo. Y a mí me gustaría que usted hablara más sobre estas formas de control sobre la mano de obra y sobre las obrajes. Y si este control del trabajo dejó marcas en la posteridad, en esta región de la frontera con Paraguay, con Bolivia, en el control del trabajo y de los trabajadores en estas instalaciones. Usted ha hablado de obrajes, de explotaciones de azúcar. Sí. Entonces, a mí me gustaría que tú hablara más sobre estas cuestiones. Y felicitaciones por tu ponencia. A mí también me gusté mucho de la ponencia. Muchas gracias. Gracias, Yani. Es que somos todos amigos y entonces nos vamos a decir es que nos gustó mucho la ponencia, pero yo sé que es verdad. No, y la pregunta que haces, Yani, para mí es muy conmovedora porque es imposible, creo yo, para cualquier ser humano que tiene sensibilidad con la condición humana, no pensar esta pregunta que vos haces. ¿Cuáles son las marcas de los cuerpos en esa situación de organización de un trabajo que es un trabajo que en pos de la civilización produce sometimiento? Yo voy a organizar muy breve, no quiero cansar, solo destacar algunos elementos que podríamos seguir pensando. Por un lado, las reducciones y las misiones tuvieron un modo de organización que no fue efectivamente el de los trabajos en los ingenios. En ambos casos, ya sean la organización que el misionero entiende, que era la nueva distribución del trabajo, o la que entiende la República, que era la nueva organización del trabajo, bajo el dominio de los terratenientes, porque ya la organización del trabajo en ingenios supone intereses de las familias oligárquicas de esa nueva nación, ¿no?, que está surgiendo. En ambos casos, lo que hay que entender es que, o yo entiendo cuando voy leyendo, que el cuerpo de esa persona que es el sometido y esa comunidad tiene que organizar su modo de ver el mundo, porque en la concepción andina, o en la concepción, decimos andina nosotros en filosofía, todo lo que es la zona de Bolivia, de Perú, Ecuador, el norte de Argentina, puede ser equivocada, pero por eso digo en qué estoy pensando. La concepción andina, yo como ser humano soy en relación al mundo y a la tierra, que no es tierra en un sentido capitalista, sino que es vida, ¿no? Algunos hablan que la tierra es persona, o sea, yo soy persona y la tierra en la que vivo es una persona. Es decir, que la comprensión es de una productividad en armonía, podríamos decirlo filosóficamente. Con la invasión de Europa y de la conquista, ya sea el misionero, que por ahí nosotros decimos, el franciscano tiene otra concepción, igual está educado en una comprensión más capitalista, la tierra es productividad económica. Quien domina la tierra domina la organización. Ya sea la organización misionera o la organización republicana a partir de los ingenios, lo que se busca es controlar el cuerpo para controlar la economía. En ambos casos, lo que yo pude ir leyendo de los relatos es, diría Marx, la deshumanización, ¿no? La deshumanización de esa persona que va perdiendo esa capacidad creativa
proyectiva, de inventiva, porque debe cumplir primero ciertas horas de trabajo, cierto modo de trabajar que no condice con el lugar en el que vive. Eso fíjate vos la crueldad, porque ellos saben que lo que producen no va a pervivir porque es llevado por el río muchas veces. Los misioneros lo obligaban a plantar plantas medicinales que ellos traían de Europa, pero que no iban a sobrevivir en esa situación. Y por otro lado, cuando son incorporados a la República, son incorporados en los ingenios que viven en esas condiciones. Esa es la condición de vida. Entonces, yo creo que tu pregunta sobre cuáles son las marcas de la posteridad, esto ya es reflexión personal. Yo creo que lo que nos pasa es, en Jujuy, no sé si ustedes escucharon decir que el jujeño es una persona que tiene que te mira con sospecha, es muy tranquilo, pero que mira con sospecha, que no muestra lo que es, que no muestra lo que piensa, y uno tiene esa idea, esa idiosincrasia, ¿no? Que es, aprendes a ocultar lo que sos porque cuando saben lo que sos, se viene esto, digamos, que es el sometimiento. Y me parece que está presente ese deseo de sobrevivir o de resistir en lo que entienden que es la relación del cuerpo con la tierra, con la familia. Pero eso se hace muy difícil por el Estado, por nosotros los intelectuales, que también lo vemos como objeto de estudio, y en todo caso no hay un compromiso no hay un compromiso ético, a lo sumo una estancia, digamos, para conocer y después salir, y entonces siguen siendo relegados por el Estado, por quienes decimos que podemos tener una comprensión de la situación, y digamos, no vivirán así, ¿no? Tal vez no viven así, pero siguen habiendo marcas de dominación. Eso es lo que yo creo que nos pasa a nosotros y que no logramos transformarlo. Ni no sé acá en Brasil, con las comunidades más empobrecidas, pero en el noroeste argentino no se logra transformar. La lucha y la resistencia es fundamentalmente de las propias comunidades. Me fui de la pregunta, pero todo eso me provocó tu pregunta, digamos, ¿no? Para a gente poder manter o horário em cima, vamos dar intervalinho agora de 15 minutos, tá? Glória, muitas graças, felicitações. Eu gostei, e é verdade, sim, de sua ponência. Até daqui a 15 minutos, tá, gente?